Continuamos escuchando el ciclo de Abraham. Hoy justamente en este pasaje alcanzamos a contemplar cómo como seres humanos con facilidad dudamos de las promesas de Dios. Tal vez no es que no hubiera una razón, ¿verdad? Dice que habían pasado 10 años de la promesa, de esto que leíamos ayer. Cuando Dios le dijo, así como las estrellas del cielo será de innumerable tu descendencia, a ti te daré esta tierra. Y entonces Sarai, la esposa de Abraham, pues de alguna manera dice, bueno, yo no le voy a dar hijos, entonces que mi sierva le dé hijos. Pues, pero es bien curioso porque en la mentalidad dice, a ver si por medio de ella puedo tener hijos. Es decir, los hijos de la sierva no los considera propios, sino de su señora, en este caso de Sarai. Y Abraham aquí muestra pues cierta pasividad, porque él sin más sigue el ejemplo de su esposa. Y efectivamente, Abraham está con Agar y concibe, pero entonces Agar empieza a ver con desprecio a su señora. Y fíjense cómo esto es muy común. Cuando nosotros tenemos lo que el otro no tiene, entonces nos gana la soberbia. Podemos presumir, ¿no? Aquí dice, miraba con desprecio. Es como si ya te quité tu lugar. Yo soy la que pudo cumplir la promesa de Dios. Y Sarai se enoja con Abraham. Dice, tú eres el responsable de esta ofensa. Yo puse en tus brazos a mi esclava y ahora ella al verse encinta me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. ¿Por qué? Porque pareciera que Sarai le está diciendo a Abraham, no le dejaste en claro o no le llamas la atención, como a veces pasa. ¿Verdad? Decimos, a ti te toca, no tú. Y a veces nos echamos la bolita. Pero dice, Sarai trató tan mal a Agar que ésta se escapó. Vean cómo es una cadena. Sarai le entrega a Agar, ya que está encinta, ella la desprecia. No, ya que la desprecia, se pelea con Abraham. No. Y ya que Abraham le dice, pues es tu sierva, haz con ella lo que quieras, Sarai la trata tan mal que Agar tiene que escapar. Entonces, es una cadena, una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Eso con mucha frecuencia se ve en la escritura. Y entonces dice, el ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial en el desierto y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Vean, esta pregunta puede ayudarnos en muchas cosas para vivir el presente de nuestras situaciones. ¿Por qué? Porque puedes poner tu nombre, Sergio, de dónde vienes y a dónde vas. Y cada uno puede poner su nombre. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Es una pregunta profunda. Y dice, ando huyendo de Sarai, mi señora. Y el ángel del Señor, que aquí hace más bien referencia a Dios mismo, Dios que se le aparece, vuelve a la casa de tu señora y sométete a ella. Y añadió, voy a hacer tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Estás encinta y darás a luz un hijo a quien llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en tu aflicción.
Será como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, y vivirá separado de sus hermanos. Entonces, está resaltando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pese a los errores humanos, pese a los cálculos humanos, pese a los planes humanos, Él, como dice la gente, escribe en renglones torcidos. Y dice, Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Entonces, ya habían pasado 10 años de la promesa de Dios. Y bueno, ellos, de alguna manera, pues pensaron que ese sería el camino. Pero Dios no se deja ganar en generosidad y justamente bendice a Ismael. Luego, el Salmo 105, que responde a esta lectura, dice, demos gracias al Señor porque es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque Él es la fuente de todos los bienes. Él es el bien por excelencia. Y dice, es bueno y es eterna su misericordia. Su misericordia es eterna. Él se compadece de las miserias humanas. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como se merece? Fíjense estas preguntas. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor? ¿Quién? ¿Quién podrá alabarlo como Él se merece? Dichosos los que cumplen la ley y obran conforme a la justicia. Recuerden que esto es una manifestación muy clara en la Escritura, ¿verdad? Del que cumple la ley, del que es justo, agrada a Dios. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. O sea, por tu amor, acuérdate y sálvanos. Sálvanos para que veamos la dicha de tus escogidos, nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Sálvanos para que veamos la dicha, para que nos alegremos, para que nos gloriemos. Y luego la aclamación antes del Evangelio, tomada del Evangelio de San Juan capítulo 14, dice, el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él. Es decir, el amor a Dios y el amor de Dios se manifiesta en el cumplimiento de su voluntad. El que me ama cumplirá mi palabra. Y no solo eso, dice, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos del 21 al 29, encontramos este pasaje. Dice a los discípulos Jesús, no el que me diga Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, entrará en el reino de los cielos. El que cumpla la voluntad de mi Padre. Por eso es que estamos continuamente llamados a cumplir los mandamientos del Señor, a cumplir lo que Él quiere y desea, incluso para nuestra vida. Hay muchos santos que a lo largo de los siglos nos han enseñado el discernimiento, buscar qué es lo que quiere de Dios de nosotros, de nuestra vida. Y dice, en aquel día, ¿qué día se refiere? Al día del juicio. Muchos me dirán, hemos hablado en tu nombre. Hemos arrojado demonios en tu nombre. Hemos hecho muchos milagros en tu nombre. Fíjense de lo que está hablando, ¿no? Hemos hablado, hemos predicado, hemos liberado de demonios, hemos curado. Hemos hecho milagros. Pero dice,
nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que hacen el mal. Cómo el apartarnos de la voluntad de Dios nos hace desconocidos en la presencia del Señor. Y añade este ejemplo que hemos escuchado. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ojo, el que escucha y pone en práctica es prudente, ya que edifica su casa sobre roca. Aunque venga la lluvia y baje la creciente, se desate el viento, la casa no se cae porque está construida sobre roca. Entonces, vean, la prudencia está en escuchar y en practicar la palabra del Señor. Y por el contrario, el que escucha las palabras, no dice el que no escucha, dice el que las escucha, pero no las pone en práctica, es imprudente. Es imprudente. Edifica su casa sobre arena. Entonces viene la lluvia, baja la creciente, se desata el viento y arrasan completamente la casa. Y esto tiene que ver también con mantenernos firmes en Dios, con nuestra misma fe. Que no haya ninguna lluvia, ningún viento, ningún agua que nos tire, sino que estemos firmemente construidos en Dios. Y añade, cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, porque nuestro Señor Jesucristo es la palabra viva de Dios. No es alguien que está repitiendo. De hecho, cuando Él dice, la palabra se ha cumplido hoy, porque Él es la palabra. Entonces veamos de estas tres lecturas cómo Dios, pese a nuestras desesperaciones, Él es fiel a sus promesas. Él corrige incluso nuestros errores. Él es bondadoso. Y lo que importa delante de Él es escuchar su palabra. No está mal escuchar su palabra, al contrario, entre más escuche la palabra de Dios, más puede entrar en el corazón. Pero sobre todo, practicar. No dejarnos arrastrar por el mal, sino al contrario, mantenernos firmes en el bien. Puesto que nuestro Señor nos conceda su gracia y conceda a todos su bendición y su auxilio, decimos todos amén. De pie.